invitarlo Sí, a Fabricio. ¿quién es el personaje? Lo invitamos a Fabricio Hizo Ballarini. la incógnita. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Fabricio. ¿Cómo andan? Bueno. Ahí se va acomodando Fabricio Ballarini. Fabricio, primero, ¿cuánto medí, hermano? Un montón. Un montón, ¿no? Es un Es un montón. montón. 2K mide. No sé, 1,96 por ahí. Yo dije tuve que hacer puntita de pie para saludarlo. Cosa que cuando llegamos con él al canal, todo el mundo la primera referencia me dijo, pero es más alto de lo que parece. Sí, de hecho, Impone. ahí me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Porque muchas veces te conocemos mucho por redes sociales, entonces muchas veces te vemos en este formato. Sentado, claro. Sentadito. Y cuando apareciste parado dijimos, ¡apa! Es un montón. ¡Qué Soy alto. altura! La Bueno, pregunta que te han hecho todos, ¿jugás al básquet, al vóley, algo de eso o no? No, jugaba al vóley cuando era joven, adolescente. Sí. Así que jugué mucho tiempo al vóley. Después jugué al básquet un poquitito, era malísimo. Mirá. Pero como mi familia jugaba al básquet, me forzaban esas cosas desde mandato familiar. ¿Te tocó también sí. pasar por ese mandato? Oh, terrible. Me acuerdo una vez que me tiré del auto, mi mamá tenía un Citroën y me tiré, abrí la puerta porque no quería ir a entrenar, me iba despacito el Citroën y salí No corriendo. quiero, Y dije, bueno, está bien, evidentemente no quiere ir Le ahora. quedó claro a tu familia de que no tenías ganas de ir. era cierto. Sí, Bueno, y recién llegado a Córdoba. sí, Recientito. recién. Sí, vamos a decir la verdad, lo fuimos a buscar al aeropuerto hace unos minutos, Lo lo alojamos acá, secuestramos. ¿Puedo trabajar un ratito? Sí, espectacular, la comida bárbara, me trataron súper bien, recontra agradecido. Bueno, tenés que venir entonces, si tú tratamos bien en el Sí, almuerzo, sí, sí, sí. es para una segunda vez. Y lo más importante es contar por qué estás aquí en Córdoba, por qué llegaste a Córdoba y cuál es tu desafío de este día, ¿no? Bien, en esta semana hay una semana muy fuerte de divulgación científica en todo el país para sacar la ciencia de los laboratorios y que la sociedad se entere qué hacen los científicos Ujú. de nuestro país, las becarias, los becarios, todo el mundo. Y bueno, a mí tuve la suerte de que la Universidad Nacional de Córdoba me invitó a dar una charla, así que voy a estar hoy en el centro, en un lugar, en un espacio nuevo de la universidad. En el centro Córdoba Nueva Andalucía, Ese. que es lo que se inauguró el año pasado, allí donde también se está recuperando parte del pasado jesuita. Bien, me dijeron que es Un lugar espectacular. hermoso. No lo Fabricio. conozco, voy a conocerlo hoy a las 5 de la tarde. Entrada obviamente gratuita y libre. Ujú. Bueno, y hacemos una previa nosotros con Fabricio antes de que le toque estar frente a los cordobeses que van a ir a verlo, ¿no? Claro, y dijo 3 o 4 cositas ahí cuando anticipaba el tema, diciendo, bueno, esto de qué hacemos los científicos, qué hace la ciencia, y en esto de qué hacen de divulgar eso que sucede en la investigación de ustedes, y que mucho vos venís como sentando ese precedente de la divulgación a través de lo digital, de las redes sociales, del streaming, de los programas, de dónde surgió todo esto en vos, y cómo ves que ahora estén los científicos más en ese rol de divulgadores. Surgió de casualidad. Yo estaba haciendo el doctorado y ya me había recibido, estaba haciendo investigación, era parte del CONICET y no tenía ninguna intención de hacer divulgación ni de nada. No tenía ni en la cabeza La biología, nada, de nada, por lo cual no es que tengo una cosa de no miraba Carl Sagan y siempre soñé, Ajá. no tenía ninguna cuestión de vocación de divulgación. Pero en un momento había sacado un paper que yo quería contárselo a mucha gente. O sea, para mí era un paper muy valioso, era mi primer publicación científica. Como el hijo. Era como lo amaba ese paper, lo sigo queriendo. Y era muy fácil de explicar. O sea, hay temáticas que son muy complejas, ¿sí? Si vas a explicar temáticas que tienen que ver con las de física teórica, es muy difícil ir a un programa de televisión y explicarlo porque tenés que arrancar de muy atrás. claro. Sí. Entonces, mi tema era, el paper era bastante simple y tenía mucha aplicación en el sistema educativo. Entonces yo tenía como una motivación por contarlo para que se utilice. O sea, era como, mirá qué fácil, te voy a contar una estrategia educativa para mejorar las clases. Ese es mi sueño utópico, ¿sí? Entonces agarré, yo no conocía a nadie en medios. Ajá. O sea, no es que cero. Y alguien me pasó una lista de periodistas, un Excel, le mandé mails a todos. O sea, a todos. Estamos hablando de que no existían tal vez redes sociales Existía, o no estaba pero yo no este boom. tenía ni idea de las redes sociales, o sea, no había ¿cómo? nada. Le mandé mail a todo, como diciendo, bueno, capaz que mando por ahí. No me respondió nadie, solamente me respondió Mario Pergolini, que se interesó en eso, y me dijo, bueno, vení al programa y hagamos un experimento en vivo. Yo hice como una vergüenza total. Pero o te sea, contestó una figura, digo. bueno, Claro, sí. de No casual, fue pero cualquiera. mandé 500 mails. No es que intenté en 5, de 501. Bueno, pegué buena onda, hicimos el experimento salió súper bien, yo lo conté, y a partir de ahí me dijo, ¿por qué no querés venir? O sea, ¿por qué no te animás a contarnos ciencia toda la semana? Yo, empapado, o sea, muy nervioso,
Dije, bueno, Pero me un la ticket, jugué ahí. un lindo ticket te dio ahí. Sí, me dio una carta hermosísima, un comodín hermoso. Bueno, y a partir de ahí me metí en en un programa que duré 9 años al lado de Pergolini, que fue un aprendizaje continuo de 0 a 10.000 millones. Y eso me permitió, por ejemplo, empezar a hacer actividades que tenían que ver con otras cuestiones que yo ni siquiera imaginaba que podía acceder. Por ejemplo, sacar un libro. O, por ejemplo, tener una ONG, que hicimos las primeras charlas acá en Córdoba. Por eso vengo tan seguido, porque amo la universidad y tengo muchos amigos y amigas. Bueno, empezamos a hacer cosas que no me imaginé, pero tenía que ver con una cuestión recontra hiper casual. No tenía un deseo. Por eso está bueno que en cualquier momento de la vida, si uno trabaja en ciencia y no se anima a contar, puede tener esa oportunidad, porque no tenés que tener acceso hoy con las redes sociales. Tenés que tener 500 mails para que te rechacen 500. Vos te podés animar a hacer tus cosas a tu nivel, con tu nivel de aprendizaje, con la impronta que vos quieras. Podés generar cosas sorpresivas. No hay como una cuestión de un dogma de los medios. Hoy se rompe todo. Y existen distintas plataformas. No te gusta hacer, no sé, TikToks porque no te animás. Bueno, escribí un blog. O algo más simple. Anda a un club, a tu club de barrio, y poné una encartelera. Yo hacía eso en las escuelas. Yo iba escuela por escuela y contaba mis resultados a 5 maestros, 10 maestros, 15 maestros. Y a mí me sentía, me hacía muy bien, porque era como mi publicación o mis resultados pueden servir de algo. Bueno, es interesante para el resto, hay que animarse. Y en ese momento, cuando empezaste con Pergolini, ¿cómo fue la recepción por parte de la gente, digo, de la audiencia? Porque también era algo innovador, algo que no era habitual en los medios. ¿Cómo fue la recepción por parte de la gente? Traté de no verla, porque esto que vos haces con el chat, a mí estar todo el tiempo viendo el chat tiene sus pros y sus contras. Sí. Cuando uno va de columnista, cuando uno va todos los días y es parte de sabe cómo son los medios, pero cuando vas nuevo, mirar las críticas no estaban tan buenas, así que no me puse a pensar en eso, en el qué dirán. Tampoco en el qué dirán de mis pares, porque para el ámbito académico, que vos vayas a un programa de radio, en esos momentos tenía streaming, a hablar de ciencia, no sé, era un poco raro. Ahora es un poco más normal, pero sigue siendo un desafío convencer a tus pares de que la ciencia tiene un valor en la comunicación. Y justamente de ahí quiero que arranquemos. ¿Qué es lo que vos hoy, si tenés que justamente contarnos de por qué la ciencia tiene este valor, desde dónde lo podemos empezar a contar? Porque seguramente habrá chicos, chicas más grandes, que algunos están pensando incluso qué van a estudiar, ¿no? Que es una pregunta que a todos nos atraviesa cuando llegamos de 17, 18 años y hoy, como está movida la cosa, tampoco está muy claro, o a lo mejor hay que indagar un poquito más sobre uno mismo. Pero ¿cómo podés enganchar? ¿Cómo podemos enganchar con eso de la ciencia? Mira, ciencia hay en todos lados. Sí, en esta mesa hay un montón de cosas que tienen que ver con la funcionalidad de la ciencia. Tenemos internet, computadoras, hay celulares, auriculares, o sea, ciencia hay en todos los lugares. Hay miles de ejemplos en una casa, en la esquina, en el parque. O sea, conocimiento por todos lados. Lo que sí tenemos que entender es que hoy la ciencia o el pensamiento científico está pasando por una etapa bastante crítica, no en Argentina, sino a nivel mundial. O sea, la cuestión de hacer una carrera científica implica mucho tiempo, tenés que hacer el doctorado, no es una cosa de muchísima seducción, no es hacer, encontrás un título, nada, lo haces en 4 años, ya está. Es lenta, la ciencia es lenta y tiene un porqué, pero es difícil explicarle un porqué de nada a una persona de 15 años, no sé, vas a sacar un paper, ¿cuánto vas a tardar? 3 años. No, lo quiero ya. Por lo cual la ciencia también se tiene que acomodar a esos tiempos de contar cuestiones que tienen que ver con funcionalidades y atrapar. Lo que es más complejo, no en Argentina, repito, en el mundo, es generar vocaciones científicas. Y se sabe que las vocaciones científicas se generan en la primaria. ¿Sí? Mirá, o sea, qué dato. hay mucha inversión en Estados Unidos, mucha inversión de las STEM, la matemática, la ciencia, tecnología e ingeniería, pero en esa edad, ¿sí? Cuando vos realmente generás una vocación, la generás a los 10, 11, 12 años. Después la moldeás, le metés un montón de factores, si me va a dar de comer, si me gusta, si me tengo que ir de viaje, claro, dónde, no sé, mis amigos, pero la vocación se genera ahí. En realidad, si nos ponemos a pensar todos, lo hablamos en estos días, un acercamiento entre los 10 y los 15 años a la comunicación. Ayer la doctora de astronomía que vino, que contó que fue al planetario de Rosario a los 12. A los 12 años Sí. y le quemó y le partió la cabeza. Bueno, yo estudié, a mí me llevaban de visita, yo estudié 2 carreras, una la abandoné, que es arquitectura, y después seguí con biología. Pero el único lugar donde yo fui, en la Universidad de Buenos Aires, que me llevó de visita al colegio
fue la facultad de diseño y urbanismo, arquitectura, fue la carrera que elegí, me volví loco. Entonces ahí es el momento más interesante para generar esas vocaciones. Y hay muchos, no sé, canales de YouTube que eran los chicos miran, o programas de televisión, o cuestiones que tienen que ver con el streaming, hablan de ciencia. Entonces es un buen gancho ir por ahí, tentarlos por ese lugar. Bueno, y hablando de tentarlos y llevarlos por ese lugar, también hay un fuerte trabajo tuyo, como decíamos, en redes sociales, entraste fuerte también a lo digital después de todo este camino, y ahí la verdad es que vemos cómo se consume y cómo llega a distintos públicos. No sé si vos lo tenés medio, pero como que llegás a públicos más jóvenes también. Sí, hice cosas muy raras, muy polarizadas. O sea, hice un programa que le fue muy bien, que se llamaba Neuroqué, que era para niños en el canal Paca Paca. Así que ahí me metí en un mundo infantil alucinante, que fue lo más hermoso que me pasó en la vida, que es que encontrarme con chicos en el supermercado y que me hablen como si fuese el tío de Martu, que era el personaje. Me pareció, y bueno, a partir de eso hicimos obra de teatro en Tecnópolis, hicimos como 300 funciones donde los chicos se acercaban y nada, ver que el científico es una persona como cualquier otra. Claro, o sea, que es un trabajo completamente normal, sí. que no tenés que tener ninguna capacidad distinta, o sea, sos un trabajador igual que cualquier otra persona que tiene pasión en determinadas actividades. Entonces, acercar eso me permitió estar con los chicos. Y hasta el año pasado hice un programa en la otra franja etaria que tenía que ver con médico de familia, que era un programa de un canal de aire completamente distinto, abocado a adultos mayores. Y también fue un flash para mí, un flash porque me vinculó mucho con la relación que yo tenía con mis abuelas, de los temas que hablábamos, y encontrarme con gente. Es muy loco que te pare alguien en la calle y te diga, no sé, a partir de lo que vos me dijiste, estoy leyendo más, empecé a hacer tal actividades. Bueno, ese impacto que quizás las personas que trabajan más en medio lo tienen habitual, para alguien que está en un laboratorio es raro. A partir de ese programa que fue muy famoso, que se llamaba Neuroqué, que lo seguíamos con nuestros hijos, yo cada vez que lo veo a Fabri le recuerdo la historia de él con su sobrina, porque era cada una de esas historias iba hacia un experimento, iba hacia una conclusión, iba hacia una enseñanza que después habrás también volcado en las escuelas, ¿no? Esto de experimentar, porque es como que consumimos cosas que nos llegan, pero hay que animarse a experimentar para poder comprobar cómo es la vida, ¿no? Y los abuelos también lo han hecho. Sí. Ellos nos ayudan a experimentar, porque ellos han tenido otra vida, sin redes sociales, sin tanta tecnología, ¿no? Está buenísimo lo que decís, porque las redes sociales nos hacen tener una actividad, no sé, por ejemplo TikTok, una actividad muy pasiva, más allá del desafío, el challenge, yo qué sé, quedarme en la silla. Son cuestiones que tienen que ver con filmarme, no con experimentar por aprender. Claro. Y ahí perdemos mucho de la cuestión manual, de la cuestión de hacer, de probar un montón de cosas. Por eso, digo, esos programas que hacían experimentos o jugar a experimentar si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen sobrinos con un adulto, para mí es fabuloso, porque el experimento en vivo, hacer no sé, el programa tenía trucos de magia. Entonces, el truco de magia era como explicar el truco, pero sin explicarlo. Entonces era como hablar de las ciencias de otro lugar. Me parece que te lleva a otro estado mental distinto de la cuestión pasiva de ver a alguien que te cuenta solamente algo. Por eso, digo, las redes o los medios digitales son un medio particular, pero que tienen que estar enganchados con una cuestión más social, que es el vínculo con la escuela, el vínculo con la familia, el vínculo con los clubes. Claro. Nada, los verdaderos influencers para mí son esos, los maestros, o sea, las maestras, los que te van a meter esa idea que te va a volver loco a esa edad. Entonces, digo, no tenemos que ir tanto a la juventud, sino a la formación docente para entender que el rol ese en esa edad es fundamental y que sos un vector fundamental de la información. Nosotros hoy hablábamos y le preguntábamos a la gente a qué son adictos, y hablamos de la adicción al celular. Vamos a ver un material tuyo justamente, vamos a verlo primero a él en los streaming que participa, y después empezamos a debatir justamente esta cuestión, la adicción a los móviles o celulares. ¿Quieren hacer el test de si son adictos al celular? Es que ya lo sé, pero dale. ¿Pierden tiempo de trabajo debido al uso del celular? Pueden decirme entre 1 que es totalmente en desacuerdo y 6 que es totalmente de acuerdo. Sí, entre 3 y 4. Bien, vamos a poner 4. Me cuesta concentrarme en el laburo, en clase, donde sea, debido al uso del celular. Sí, eso 4. Sí, 4. ¿Qué más? ¿Tienen algún tipo de dolor físico en los dedos, en las muñecas, en la nuca, en la posición? Tengo un pocito acá. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente. No soportaría no tener el celular.
celular. 5. Muy de acuerdo. Me siento incapaz o inquieto cuando no tengo el celular. 7. Tengo el celular todo el tiempo en la mente, cuando no lo estás 5. usando. 5. Nunca dejaría mi teléfono, incluso, está difícil, si mi vida estuviera afectada. Uno tiene el celular como algo que es medio caro y que te importa encima, que si hay algo de emergencia sin 5, pensarlo, 5. tratás de agarrarlo, 5, ¿viste? 5. Reviso constantemente el celular para no perderme ninguna charla, ningún mensaje, algo que me Seis. va a llegar. No puedo tener pendiente. 6. Uso el celular más tiempo de lo que yo pretendo. Sí. O sea, yo digo, uy, Seis. cuando la gente que me rodea me dice que uso demasiado el celular. A mí Bien. no me lo dicen Yo un montón. lo uso más en soledad que con gente. Ok, nos dio que tenemos una alta adicción. Con esta Sí, es que respuesta. ya lo sé, pero ayúdame, Fabri. El tema no es juzgar el uso del celular o cómo es uno con el celular, porque muchas personas van a decir, bueno, yo me siento mejor. Hay mucha gente que utiliza el celular cuando está deprimido, cuando está ansioso, cuando quiere tener amigos, cuando tiene vínculos en el trabajo. Tiene un montón de cosas positivas. Obvio. No es hablar mal del celular. Estamos intentando dar herramientas o conocimiento para decir, bueno, cuando me siento mal, no estoy durmiendo, me siento muy ansioso. Bueno, puede ser el celular. Puedo dosificar. O sea, quizás es el celular. Artefacto que terminó siendo el celular, Fabricio, ¿no? Sí, hace un tiempo recién veía una persona ciega con un bastón, ¿sí? Entonces uno puede decir, ¿dónde está la visión de esa persona ciega? En la punta de un artefacto que no tiene que ver con su cuerpo, que es un palo. Claro. O sea, su mente está proyectada ahí. Entonces, de esa manera podemos entender que el celular es una proyección de nuestra mente, con funciones completamente distintas. Sí, el tema es que no lo reemplace, ¿no? Porque El ya tema, la ¿cuánto inteligencia lo vamos- artificial estamos a un paso. ¿Cuánto de- lo vamos a reemplazar? Claro. No quiero ir en contra del celular porque lo uso, pero sí. sí lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de tiempo y las edades de uso del celular. No es algo que No es para sea cualquiera. inocuo. ¿No es apta eh, para todo público el celular? No, para nada. Y las redes sociales ni a palos. De hecho, lo que están haciendo en muchos países es prohibiciones por franjas etarias. La palabra prohibición es bastante fuerte, pero sí, ciertas ¿Qué le pasa recomendaciones. al cerebro de los chicos, por ejemplo, que están todavía en un momento mejor de desarrollo cuando tienen tanto celular? Y mira, nosotros lo que medimos es que aproximadamente cuando arrancan en el secundario, por cada año que pasan, no solamente pasan de años, sino aumentan 1 hora de consumo de redes sociales. O sea, arrancan con 3 horas, pasan a 4, 5, 6, 7, en promedio. Tenemos chicos que tienen entre 14 y 12, entre 12 y 14 horas de pantalla de redes sociales por día. Si vos te lo pones a pensar... Todas las horas que están despiertos, digamos. Exacto. Muchísimo. O sea, lo extrapolás, el promedio, que son 5 horas y pico, 5 horas y media, nos da 77 días al año. O sea, de tu año, 77 días estás mirando redes sociales. Eso que parece bastante inocuo o habitual, porque lo vemos que lo están haciendo, lo normalizamos. Pero cuando empezamos a cruzar datos, no son causales, pero sí correlacionan, que lo que observamos es que cuando esos chicos cruzan las 6 horas, empiezan a tener más... O sea, una sensación más de adicción, empiezan a tener empiezan a tener conductas adictivas y empiezan a autopercibirse, por ejemplo, con más ansiedad, con mayor depresión, con problemas de sueño. Entonces, quizás no es un solo factor que sea el celular, pero hay una contribución de las actividades que hacen en el uso del celular. Lo observamos más en mujeres que en varones y lo observamos más en personas que no hacen actividad física comparado con los que hacen actividad física. ¿Es un fenómeno irreversible? No. El fenómeno irreversible es cuando vos no controlás. A mí, por esta publicación que yo hice, me llegaron muchos mensajes de mamás, de chicos, de niños. No, esto yo lo estoy hablando de adolescentes. Me llegaron niños de 9, 8, donde me mostraban que los chicos estaban 8 horas. Me dice, no me daba cuenta que yo le daba el celular. Pensé que era completamente inocuo, que no lo tomaba. Y cuando me fui a fijar el tiempo de pantalla que tiene mi hijo, me daba 8 horas. 8 horas es el tiempo que vos estás despierto. O sea, es un doble turno de un colegio. Yo pienso eso. Se puede trabajar eso también desde el colegio, como mencionando, como veníamos hablando recién, Sí. que por ahí las instituciones también tienen un rol importante. No es querer tirarle todo a la institución, ¿no? No, pero nosotros hicimos cosas esto lo medimos en escuelas. Entonces le dimos la información al colegio y no le damos indicaciones que tienen que hacer, porque ahí el orden es educativo y Claro, tiene que ver con misterio. otra perspectiva. Y estas escuelas lo que hicieron fue prohibir o recomendar que no lo traigan en los primeros, segundo y tercer año, ¿sí? Del secundario. Y los reportes son preliminares todos, ¿sí? No lo publicamos todavía, pero lo que observamos y lo que cuentan los maestros y los directivos y los chicos es que empezaron a jugar.
empezaron a jugar de verdad, se empezaron a jugar a las cartas, Datas. se empezaron a jugar a juegos que tienen que ver con de mesa, empezaron a charlar. Notan, es una percepción quizás subjetiva, pero notan los maestros que tienen más tiempo de atención, que están más tranquilos. No sabemos si realmente es este factor de la prohibición del celular o tiene que ver con otras cuestiones estacionales, pero bueno, hay algo de reporte. Habría que también poder estudiar qué pasa después del cole, si van directamente Sí. al Sí, al sí, celular, ¿no? sí, pero por lo menos en esos momentos la conexión que tiene con los pares es Sí. alta. Hay digamos, afecciones neurológicas visibles, determinadas del uso del celular para los chicos. Sí, hace mucho se estudió si vos retrasabas el tiempo de pantalla en niños entre 3, 4 y 5 años y observaban la cantidad de materia gris comparada en niños que tenían pantalla cuando querían y chicos que no tenían pantalla. Y lo que se observaba significativamente es que los chicos que no tenían tanta pantalla, que tenían cuestiones más manuales, bueno, es bastante obvio, pero tenían más materia, o sea, tenían más tejido, más reconexión en el cerebro de distinta manera. Por lo cual, cuando uno dice, bueno, no le des una tablet a los 3 años, que parece algo intuitivo, las tablets están preparadas, hay aplicaciones para bebés, Sí. o sea, es muy fácil manejarlo, necesita un dedo, y a veces los padres se sorprenden y dicen, no, mi hijo es un genio, sabe aprender. Bueno, están hechos para eso, o sea, fíjense que ningún aparato de estos tiene instrucciones, son deductivas, por lo cual, digo, Claro. están hechos para que sean muy simples. Bueno, es mucho más complejo andar en bicicleta que manejar una Sí. tablet, o sea, mucho más complejo. Te quiero preguntar algo porque en tu carácter de biólogo, esta semana hubo una noticia, yo Sí. la vi esta semana, bomba, creo que va a ser tapa de la revista Time, de que han recuperado, hay una ¿cómo sería la palabra? Porque estaba Desextinción. desextinción Sí, no es tan así, pero sí, de está una bueno lo que se dijo. especie de un lobo gigante que tomaron una muela, creo, un diente de hace 13.000 años Sí. y fueron completando el genoma con genes de otro lobo para dar esta especie nueva que sería, no sé si un híbrido, o es realmente que recuperan ese animal tal cual lo conocimos. No, es una empresa es una startup, esas empresas que aparecen en biotecnológicas que levantó mucho capital, o sea, que fue a buscar capital y levantó y sale 10.200 millones de dólares, es una empresa muy importante que creció mucho en 5 años. Y el primer objetivo que tenía la empresa es traer mamuts a la vida, o sea, ese era como vos entras a la página y tranquilo dice, el objetivo. volvamos Objetivo a traer, tranquilo. volvamos a los mamuts, ¿sí? Hay muchos mamuts que encontramos congelados, Sí. o sea, están bastante reservados. Entonces, como uno se mete ahí, lo que querían hacer era como modificar genéticamente a un elefante y agregarle un montón de genes para que tenga características de mamut, que sea más grande, el pelo más grande, los colmillos y todo eso. El objetivo de la empresa, ahí no sé si está ni bien ni mal, técnicamente está bueno, éticamente, bueno, es bastante terrible, pero el objetivo de la empresa lo que tenía era llevar esos mamuts a Siberia para que pisen y no salgan los gases de efecto invernadero que están metidos por debajo del permafrost, que es una capa que por el cambio climático se está volviendo muy vulnerable. Tenía un objetivo preciso Claro, y y eso científico. hace un ruido enorme. Claro. ¿Sí? Traer, no la vida, traer un animal modificado genéticamente para que tenga determinadas características, para que venga a solucionar un problema que generamos los humanos. Y que capaz que sigamos generando Es que capaz un que lo problema sigamos más generando. grande. Entonces, digo, esta noticia de este lobo viene una semana después de un ratón que unos ratones que ellos trajeron Sí. a la vida que tienen pelo de Mamut. mamut y tienen color de mamut. Por lo cual, bueno, ¿qué nos espera a los humanos si esas modificaciones genéticas las podríamos hacer para mejorar determinadas ¿Cómo características? ocurre en el laboratorio que se avance para llegar a tener un espécimen de estas características, Fabricio? A partir de, hace poco salió un premio Nobel de una técnica que se llama CRISPR-Cas, que se puede hacer ediciones genéticas de forma bastante simple y de manera online. Sirve para un montón de cosas positivas, como para generar curas de enfermedades, y sirve para otras cuestiones que tienen que ver con modificaciones genéticas. Ahí entra el valor de la ética y el valor de no solamente la biología o la biotecnología, sino de otros sectores sociales que pueden ponerle como otras preguntas, porque capaz que el desafío tecnológico está buenísimo, pero por otro lado, nada, traemos a la vida modificaciones genéticas que qué pueden generar en este ambiente. Olvídense de los animales o olvídense de las plantas, pensemos en nosotros los Personas, humanos. claro. O sea, una cosa es ir en contra de una enfermedad para evitar que una persona tenga una enfermedad, pero bueno, hace 2 años, 3 años o 4, ahora no me acuerdo muy bien, pero fue bastante reciente, un científico chino concibió 2 gemelas que con estas modificaciones genéticas les había cambiado los genes en el embrión y
él decía que esas personas eran inmunes al SIDA. O sea, si en algún momento se iban a contagiar de SIDA, iban a evitarlo. Eso lo contó en un congreso como algo espectacular y el congreso la gente no lo podía creer. Bueno, le sacaron el título, le sacaron la publicación, estuvo preso. Es bastante controversial hacer modificaciones que no tengan que ver con avales éticos y con cosas que el humano no puede permitir. Me voy a una serie que era Sweeney Todd, que había como unos chicos que tenían características de animales. En este plan de pensar estas locuras, ¿esas modificaciones genéticas puede permitir un híbrido entre un ser humano y otra especie? Y acá hicieron un híbrido le agregaron 14 genes a una especie de un lobo gris, que es el lobo que conocemos, para que sea más corpulento, más pesado, que tenga la boca más grande, la cabeza más grande. O sea que sí. Tranquilamente se puede hacer. La respuesta es sí, Miguel. Me da un poquito de miedo Ay, todo ay, lo que ay. está contando también Fabricio. Y eso que no entramos al capítulo IA, que capaz que tenga que venir otro día para No, que otro charlemos día. de eso. Bueno, cuando vuelvas a acordar, entonces pasás Vengo de nuevo por por acá. acá. Muchos temas, Aguante Neuro, que lo veíamos con mi hija y nos volaba la cabeza. Grosso total, Fabricio, dice Anabela. Dani Rodríguez dice, qué buena entrevista, chicos. Los vengo escuchando por YouTube en el auto. Bueno, Bien. gracias, Fabricio, por esta mega charla, rapidísimo, un punteo de todo. Y volvemos a invitar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, vos sabés la dirección, pues yo me olvidé. Eso La vamos es, construyendo entre todos. En el centro donde está el Colegio Nacional de Montserrat, en la esquina, hay Caseros y, a ver si el doctor Daniel Barranco me ayuda, Caseros y Obispo Trejo. Duarte Quirós y Obispo Ahí Trejo. está. Ahí está el centro de la Nueva Andalucía. Claro, Frente frente, al al Monse, Montserrat. frente al Ahí lo van a Monse. ver a las 5 de la tarde con entradas ya seguramente agotadas. Cada vez que viene a Córdoba llena, Fabricio, hay que decirlo también. Esperemos que sí. Sí, como Bueno, que no. y a experimentar. Tenemos las dos cosas, ¿no? Lo de adictos al celular, la falta de o el sedentarismo que hay Sí. y las posibilidades que nos la da la ciencia para activar el contacto. Es un desafío, ¿no? Activar la experiencia, pero creo que es válido para corrernos de lo otro que es más problemático. Absolutamente. La Bueno, próxima gracias, charla, Fabi. menos celu, más experimento. Sí, tal cual. Yo con el celular en la mano. Sí, Y bueno, todos estamos igual. La próxima nos tenés que traer un experimento. sí. Así. Traigo experimento, no el celular. Muchas gracias, Chao, Fabricio. Fabi, Gracias. A ustedes.